Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Cruz. Soy el responsable de soluciones de puesto de trabajo con inteligencia artificial aquí en Microsoft. Quería daros las gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la tercera edición que hacemos de, al principio se llamaban Copilot Days, luego Copilot Tour y ahora es Copilot and Agent Summit. El año pasado lo hicimos también en Barcelona, donde pues la idea es contaros todo lo que está pasando alrededor del mundo de Copilot y sobre todo de agentes y todas las novedades que siguen ocurriendo cada día y cómo ayudaros a eficientar pues, vuestros procesos en vuestras organizaciones a través de la tecnología que Microsoft pone en vuestras manos. Tenemos una agenda, yo creo que espectacular, no muy condensada, son pocas sesiones, pero son sesiones de mucha enjundia. Solamente para poneros en contexto, cuando hicimos la primera sesión todavía no estaba disponible Copilot para todo el mundo. Solamente una serie de 10 clientes nos contaban sus primeras impresiones, ¿no? Que además en el caso de uno de ellos, en Repsol, luego aterrizó en un paper con el MIT, ¿no? El año pasado no os contamos solamente Copilot como asistente, sino asistente en funciones. Hablamos de Copilot for Sales, Copilot for Services. Y este año el mensaje principal es la disponibilidad y la potencia con la que viene todo el mundo de los agentes y cómo Microsoft pone en vuestras manos, desde nuestro punto de vista, la plataforma de agentes más completa en todos los sentidos, desde por capacidad de elección, por seguridad, por compliance, por flexibilidad que hay en el mercado y sobre todo cómo sacarle partido. Y de hecho no vamos a hablar de agentes solamente desde un punto de vista conceptual, sino aterrizándolo. Novedades que ha habido en este último año, pues desde la democratización de la IA en todas las organizaciones a través de Copilot Chat, para que se tenga acceso a IA de forma segura, compliant, manejada por IT y para capacitar a todos nuestros empleados. La inclusión ya dentro de Copilot de M365 de agentes preconstruidos en Copilot como Researcher y Analyst, y ya después lo veremos. Novedades de ayer, acerca de posibilidad de elección de modelo dentro de Copilot para M365, en concreto en Researcher y en Copilot Studios, lo comentará Paco y luego David y Magda. Como veis, una agenda y una capacidad y un portfolio que espero que en esta mañana por lo menos nos dé para contar las principales puntos, pero que, como sabéis, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o ampliar información. Entonces, la agenda de hoy, como os decía, vamos a abrir con nuestro presidente, con Paco, contándonos nuestra aspiración de que cada una de vuestras organizaciones se convierta en empresa frontera. Luego todo ese mundo de agentes que parece muy etéreo, muy conceptual, todo el equipo técnico con Magda, con David, con Alberto, con Rafa, con Cintia, nos lo aterrizarán a casos palpables para que veáis que ya están disponibles. Haremos un pequeño break para respirar y luego escucharemos a una de esas empresas frontera en España, que es Ferrovial, para contarnos cómo ha sido su camino en el que están todavía y sus aprendizajes y igualmente sus recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, pues luego iremos con Alfredo y con Alejandro con las recomendaciones que desde Microsoft, a través de nuestros clientes, hemos visto que tienen sentido, sobre todo a la hora de implementar agentes. Ya las recomendaciones para asistentes creo que casi todos las vamos conociendo bastante bien, pero cómo orientamos, sobre todo en temas de gobernanza, los agentes. Y cerrará al final María con un wrap-up de las principales ideas que se van a recoger aquí y to-dos y sobre todo qué podemos hacer desde Microsoft para ayudaros en vuestro camino hacia esta evolución al mundo de los agentes. Sin otro particular, permitidme dar la bienvenida y os pido un aplauso para Paco Salcedo, nuestro presidente de Microsoft España. Bueno, lo primero, gracias por venir. Gracias por haber tomado vuestro tiempo, uniros a esta jornada y gracias por ser frontera, por innovar, por ser valientes y por hacer juntos esta realidad, construir esta nueva realidad en la que vivimos. Os voy a compartir unas reflexiones que ya tuve la oportunidad de hacer en Ametic, en la apertura del curso,
Los que ya visteis esta presentación, bueno, pues dicen que no hay aprendizaje sin repetición, pero también voy a compartiros alguna novedad de ayer que seguro que os va a encantar. Y yo creo que también va a servir para sentar las bases de lo que viene después, que es mucho mejor, porque vais a ver a Magda, a David, a un montón de personas que van a enseñaros lo último. Vais a ver casos reales, vamos a tener a Lucía de Ferrovial, como ha dicho Antonio, y espero que luego, bueno, darnos vuestro retorno de lo que vais a ver hoy, y estaremos encantados de repetir esto, porque esto va tan rápido que en 3 meses seguro que hay que volver a sentarse, ver dónde estamos y compartir más novedades. Estamos deseosos de ver lo que se presenta también en Ignite en breve. Bueno, pues ser frontera, ser pioneros, llamadlo como queráis, pero es verdad que tenemos la oportunidad de innovar como nunca hasta ahora, y animamos a todos a ser frontera como personas, en nuestra vida personal, como profesionales, como directivos, en vuestras empresas, en las administraciones públicas y también como país. Tenemos un discurso muy potente que hemos elaborado para España, que compartimos con todos los gobiernos, con todas las administraciones, porque creemos de verdad que hay una oportunidad única para generar valor a partir de esta disrupción en la que todos estamos. Y esta disrupción tiene que ver con nuestra relación con la informática, y para una empresa como nosotros, que nacimos en 1975 y hemos vivido todo este tiempo, pues esto es un cambio fundamental. Hasta ahora hemos desarrollado herramientas informáticas que nos hemos tenido que adaptar a ellas. Hemos tenido que aprender a programar, hemos tenido que aprender un montón de herramientas ofimáticas, rellenar formularios complicados, y en un entorno donde a veces esto se ha convertido en un problema. Primero, un problema que hemos contribuido a crear, porque hemos creado un montón de información que hay que gestionar, pero también es que muchas veces los procesos empresariales son presas de lo que puede hacer la informática. Y gracias a la inteligencia artificial y al desarrollo exponencial que está teniendo en estos últimos años, estamos llevando esto a nuestro terreno. Las máquinas son capaces, las estamos dotando de algo que hasta ahora era intrínsecamente humano, desde luego el lenguaje, la capacidad de entender el entorno, pero mucho más ahora el conocimiento y el razonamiento. Y esto está facilitando nuestra interacción con este mundo, que cada vez más es en lenguaje natural y de manera transparente. La tecnología, cuanto más potente es cuando se hace transparente. Y en eso estamos. Y se va a ver en los próximos meses y en los próximos años. Y esto es un poquito en lo que todos estamos. Y esto que como dice siempre David, que empezó siendo un becario muy listo, pero era un becario y hacía errores y había que estar supervisándolo. Si veis el progreso de este becario y de estos becarios en este último año, es bastante espectacular. No es lo mismo cuando empezamos que donde estamos hoy. Y además, cuando ya empezamos a testar estos modelos en ámbitos de especialización bastante profundos, tenemos a nuestro alcance el conocimiento colectivo en cualquier ámbito de especialización, a nuestro alcance, pero también de tal manera que le podemos hacer trabajar para nosotros. Yo lo estoy viviendo de manera personal, porque tengo a un hijo mío estudiando física y a otra hija mía estudiando económicas, y os aseguro que cuando yo pruebo también al acompañarles en este viaje y me meto en álgebra avanzada, pues yo pienso, joder, si yo hubiera tenido esto para entender bien estos temas de los anillos, los grupos, los problemas, o sea, tenemos a nuestro alcance ese conocimiento colectivo, y es como tener, como decía Newton, que si había llegado tan lejos es porque se había subido a hombros de gigantes. Pues todos estos gigantes los tenemos a nuestra disposición. Y yo creo que esa capacidad de acceder a esa inteligencia y de hacer esa relación cruzada y de obtener valor a partir de ella es algo que nos va a impulsar como personas, como profesionales y como organizaciones. Porque, creedme, estamos haciendo cosas que antes ni nos planteábamos, porque no había recursos, porque no teníamos tiempo. Y yo lo veo en mi día a día también. El otro día, pues antes de verano, fuimos a ver al presidente de la Junta de Andalucía, y en 2 horas en el tren, pues Researcher me hizo un informe
de la estrategia de la Junta de Andalucía, de cómo le podíamos ayudar. Bueno, yo llegué a la reunión probablemente sabiendo más de lo que había hecho la Junta de Andalucía, a lo mejor que alguno de los que estaban en la reunión por su parte. Lo mismo nos pasa, ayer estaba con un proveedor de ciberseguridad y partner nuestro, y lo mismo, es que media hora antes de la reunión pude profundizar en temas que me hubiera sido imposible a no ser que hubiera tenido pues, un gabinete enorme a mi lado personalizando esa información para mí. Con esto deciros que tenemos que aprender a utilizar estas herramientas, pero que esto nos va a ayudar, no nos va a reemplazar, nos va a ayudar a ser mejores y nos va a ayudar a generar mucha más inteligencia. Y esto que lo tenemos todos claro, todas las organizaciones lo quieren hacer, tenemos muchos medidores y bueno, pues parece que todas las organizaciones están moviéndose en este sentido. Yo creo que lo que realmente está impulsando el tema, comparado cuando empezó, son los agentes. Porque cuando tú a un CEO le dices que se va a ahorrar 2 horas por el correo, como empezamos con este discurso, dice, bien, pero ¿dónde está mi impacto en la cuenta de resultados? Cuando le hablas de agentes, les brillan los ojos, porque dicen, a ver, esto puedo automatizar, puedo atender mejor, puedo ahorrarme dinero, puedo hacer más cosas. Imaginaos las pymes, que tienen cierta limitación de recursos. Imaginaos la administración, que le viene una oleada de jubilaciones y no saben cómo sostener los servicios públicos. Y esto es lo que realmente está cambiando el panorama y por eso estamos hoy aquí. Y agentes, si lo vais a ver, empezaron a ser muy sencillitos. Podemos hacer agentes en 2 minutos que nos ayuden a comprender un documento, pero cada vez más son agentes que van a operar de manera autónoma y que van a poder relacionarse con otros agentes y que van a tomar decisiones por nosotros. Y esto cambia fundamentalmente también la web. Hablamos de la web agéntica. Cambia, por supuesto, el modelo de publicidad en Internet, cambia Internet en su conjunto, sobre todo porque, vuelta al tema de los formularios, Internet está basado en herramientas, en HTMLs, en templates que ya se quedan obsoletos. La propia Internet cambia. Yo en Internet me voy a relacionar en lenguaje natural y van a pasar cosas de manera automática. Y esto, como organizaciones, también nos tiene que hacer pensar en, oye, ¿estamos adaptados a esta nueva ola? Porque si no, vamos a perder a los clientes. Esto es como cuando surgieron las aplicaciones móviles, surgió el comercio electrónico, que había una carrera por adaptarse. Bueno, pues ahora tenemos la carrera para esta web agéntica, cómo se va a definir, qué reglas va a tener y qué papel vamos a jugar. Por supuesto, entender la web no solo como Internet, sino con las intranet al final en sentido amplio. ¿Cuál es el endgame de esto? Bueno, pues todos vamos a tener un asistente, sea el que sea, y luego todos los procesos de negocio van a tener agentes, ¿vale? Y esto es lo que va a caracterizar probablemente la estructura de las organizaciones. Si pensamos un poquito más en arquitectura, lo que os decía, la productividad personal, vamos a tener un agente, aquí he puesto Copilot porque estamos en Microsoft, y yo creo que va a ser la mayoría, pero habrá otros. Y este asistente va a tener acceso a nuestra información contextual de nuestra realidad productiva a través, por supuesto, de las aplicaciones que estemos utilizando, pero también por extensibilidad al resto de aplicativos. Y quizás una de las grandes ventajas del approach de Microsoft en esto es el concepto plataforma, el concepto abierto y la interoperabilidad. Y como industria eso está avanzando muy rápido, pero también Microsoft es muy consciente que para obtener el mayor valor de este tipo de tecnología, la contextualización a nuestra realidad de datos, de aplicativos propios, es fundamental estos conectores, es fundamental que los asistentes accedan a este tipo de información y de eso en parte hablaremos hoy. Pero es que además esto se sigue extendiendo y a través de Copilot Studio también podemos desarrollar nuestros propios agentes y hacer nuestros propios conectores. Y esto, que hoy en día ya está disponible, y vais a ver algunos ejemplos, independientemente del modelo. Hoy en Copilot Studio tenemos acceso a los 11.000 modelos que están en Azure, pero es que además, cada vez más, desde el asistente, esto va a ocurrir solo. Y hoy os anuncio, no sé si lo habéis visto, que desde ayer tenemos disponible Anthropic y Claude
los modelos de Anthropic en Copilot y en Copilot Studio. Y esto es un primer paso, porque igual que con GPT-5, cuando yo utilizo Copilot, ya es capaz, según lo que le esté preguntando, de activar el Deep Thinking o no, en el futuro el asistente va a ser capaz, en función también de lo que le esté preguntando, de ir al modelo adecuado. Habrá usuarios que les guste un modelo y lo puedan seleccionar, y habrá otros que les dé igual y que la tecnología sea transparente y automáticamente el asistente va a dirigirnos al modelo adecuado. Por eso en Microsoft, insistimos desde el primer día, somos totalmente neutros al modelo. Cuanto más modelos haya, mejor. Y nuestra visión es hacer la vida fácil y que esto se orqueste de manera lo más ordenada posible. Y sobre todo conectores a todo el mundo de aplicaciones y a todo el mundo de agentes que va a haber en muchas otras tecnologías. Y esto es clave. Cualquier agente que se desarrolle en nuestro entorno, queremos que se hable con agentes que están en otros entornos, porque si no, lo que vamos a hacer es crear silos. Y lo tenemos muy claro y todos los anuncios que vais a ver de ahora en adelante van a ir en esa dirección. Y muy importante, los datos, la seguridad y la gobernanza. Ha habido varias empresas ya que han sido multadas por exponer datos de cliente en bots de IA. Y esto está en el AI Act. Y una empresa puede ser penalizada hasta por 7% de su top line. Imaginaros el riesgo que tiene hacer esto sin la gobernanza adecuada. Por eso nosotros siempre, cuando planteamos este tipo de soluciones, miramos si los clientes tienen la seguridad adecuada, si tienen la gobernanza de datos adecuada y sobre todo el intentar evitar utilizar soluciones que no son corporativas. Y esto, insisto, es súper importante porque podemos estar en incumplimiento y podemos poner la organización en riesgo y a nuestros clientes y los datos de nuestros clientes en riesgo. Con lo cual, súper importante la gobernanza de datos y de seguridad. Entonces, este es el approach que queremos también transmitir y queremos construir con vosotros, la interoperabilidad de todo y el concepto de plataforma. Y además, como a través de Copilot Studio y otras herramientas, bueno, pues va a haber agentes y totalmente la personalización en herramientas específicas que existan en vuestras organizaciones. Y esto, pues vamos a ver cómo va a haber una explosión de la creación de agentes en distintos departamentos. Ya hay algunos de vosotros que lo estáis viendo cuando dais poder a vuestras organizaciones lo que son capaces de hacer. Y vienen más cosas, y en Estados Unidos ya tenemos listo Copilot Actions. Aquí en Europa estamos trabajando con el regulador para terminar de lanzarlo, ya está en preview y Magda luego os va a enseñar algunas cosas bastante espectaculares. Copilot Actions lo que hace es que toma acciones por nosotros a través del entendimiento de un entorno que puede ser web, donde le vamos a decir que haga cosas y él las va a ejecutar, que puede ser que me reserve vacaciones o puede ser que me reserve un viaje. Y esto no ocurre a nivel de conector, esto ocurre porque Copilot es capaz de entender una web y de tomar acciones y de navegar como si exactamente fuera una persona que está haciendo clics aquí y allá, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo con un vídeo cortito.
¿vale? Entonces, en Ignite vais a ver una serie de novedades, pero este es el camino. Y es un camino bastante interesante en el mundo del consumo, pero también en el mundo de la empresa, porque igual que este ejemplo es del mundo del consumo, imaginaros en la empresa que Copilot pueda acceder a vuestros app y bueno, pues navegue por ahí y haga cosas. Y en esto estamos. Mucho de parte del preview y lo que va a enseñar Magda tiene que ver con esto. Así que bueno, está todo el mundo diciendo, bueno, esto nos gusta, está ocurriendo ya, o sea que hay cierto call to action a los que todavía no hayan empezado y bueno, pues está siendo una realidad. Lo que vemos es, los estudios dicen que va a haber una explosión del número de agentes en los próximos años en las organizaciones. Tenemos datos en cuanto a, por ejemplo, en el tema del comercio electrónico, la automatización que va a haber o en general en cualquier puesto de trabajo o proceso productivo. Son unos datos, puede ser más, puede ser un poco menos, pero está claro que esto va a ocurrir. Si me preguntáis, yo la velocidad a la que veo que esto va, yo creo que probablemente esto se va a quedar corto. Y nos lleva al concepto que hemos desarrollado en el último Work Trend Index, que os animo a que os lo bajéis y veáis un poco las estadísticas que hay. Esto es un informe que hacemos todos los años a partir de los datos que tenemos de todos los trabajadores del conocimiento. Y es este concepto de empresa frontera, donde combinamos fuerza productiva y agentes. Lo que Satya dice que el futuro será clave entender cuánto dinero nos gastamos en pagar a personas y cuánto dinero nos gastamos en vatios, en energía, en tener agentes. Y de esta optimización, de la combinación de las dos, pues seguramente salga una ecuación ganadora en cada sector. El camino, bueno, lo habéis visto, estamos probablemente ya asistiendo a la fase 1, empezando por esta fase 2, que sería los agentes inteligentes liderados por humanos, y la fase 3 sería ya un equipo dirigido por humanos donde los agentes operan. Pero también los agentes nos van a mandar a hacer cosas. O sea, que nos van a avisar cuando tenemos que actuar. Entonces, esto bueno, va a ser un mix y tenemos que entender cómo se gobierna, qué cualidades les vamos a pedir a los jefes de agentes, qué trabajo le vamos a dar a la gente joven, porque otra de las cosas que hablábamos, por un lado, la gente joven va a tener trabajos mucho más interesantes, porque los menos interesantes los van a hacer los agentes. Por otro lado, es que a lo mejor tienen un problema de que les contraten. O sea, ese periodo de gente joven aprendiendo a hacer cosas simplemente por estar en un equipo, bueno, pues vamos a ver cómo juega esto ahora mismo. Lo hablábamos el otro día con distintas universidades y escuelas de negocio. Pero va a ser muy interesante el hacerlo realidad. Vosotros lo vais a hacer realidad y será en ese diálogo donde encontremos las lecciones aprendidas y podamos sacar valor de ello. Bueno, pues las claves son un poco las que ya os he dicho. Primero, la inteligencia bajo demanda, que esa inteligencia no esté restringida por la cantidad de recursos y dinero que tengamos. Como os he dicho, el ejemplo que yo os ponía, no necesitamos un equipo enorme para preparar las cosas. Y eso, bueno, pues la empresa que sea capaz de mejor utilizar esta inteligencia y de ese tiempo que vamos a liberar, de en lugar de hacer cosas de bajo valor, hacer cosas de más valor y aprender, pues cómo vamos a transformarlo en valor para nuestros clientes y nuestras organizaciones, los agentes que van a transformar la forma en la que trabajamos y, como os he dicho, cada empleado en gestor de agentes. Claro, cuando uno va a una entrevista de trabajo a futuro, se va a preguntar, bueno, y a mí si me preguntan por agentes, ¿qué voy a decir? Y es verdad que hoy por hoy estamos viendo que cada vez más la gente va a contratar y a lo mejor alguien va a decir, bueno, pues no tiene tanta experiencia, bien, pero es que sabe manejar la IA, sabe hacer agentes, pues me voy a ir a por ese perfil. Cada vez más vamos a ver cómo en recursos humanos se van a elaborar guías, se va a entender cuál es el valor de tener personas que estén liderando esta revolución. Y bueno, pues hay ciertas ventajas competitivas que nosotros hemos organizado en 4 dimensiones. La primera es que esto reinventa el modelo de trabajo, nos hace más productivos. Esto es un primer impacto. La segunda es que transforma la relación con el cliente. Vais a ver en los próximos meses, ya lo estáis empezando a ver, asistentes que salen en banca, que salen en el mundo retail,
que van a salir, y muy pronto lo vais a ver muy cerquita, en gobierno. Sin ir más lejos, el gobierno de Albania acaba de lanzar un ministro de IA para atacar la corrupción en procesos de compra. Y este ministro de IA es virtual, no existe, es un avatar que se ocupa de revisar que todos los procesos sean compliant. Esto es un ejemplo, pero realmente si pensáis en cualquier empresa que tenga relación con un usuario final, el usuario lo que le va a demandar es una relación mucho más personalizada, transparente, automatizada. Bueno, pues la web va a cambiar, como os he dicho, y todo va a estar mucho más basado en un asistente en lenguaje natural, que además el cliente pueda decirle y que la gente ejecute. Como ciudadano, pues desde gestionar el padrón, gestionar mis impuestos, pagar una multa, bueno, pues todo esto tiene que ser mucho más fácil que hasta ahora. Y, por supuesto, como consumidor también. La optimización de procesos, pues igual que empezamos con la RPA, todo esto que era, bueno, pues ha aportado valor, pero un poquito complejo, ahora a una nueva dimensión. Nos liberamos del corsé de las aplicaciones corporativas, ya por fin cuando se nos ocurre cambiar un proceso de negocio, la respuesta del departamento de IT no es esto cuesta 12 meses y un montón de dinero, sino que va a ser posible definir procesos de negocio a través de agentes y atacando directamente los datos. Si a término esto se carga o no los RPs o los CRMs, veremos. Yo creo que los va a transformar y va a permitir flexibilizar mucho más el modelo. Por eso nosotros, entre otras cosas, hemos decidido que todo el portfolio de Dynamics lo juntamos con el portfolio de Copilot y el portfolio de Ofimática. Porque además, desde el puesto de trabajo se definen los procesos de manera mucho más ágil. Y la innovación, nosotros lo estamos viviendo, hemos lanzado más servicios este año que en los últimos 3, más del 50% de los desarrollos que estamos haciendo los hacemos con Copilot, o sea, de GitHub Copilot. Nosotros porque nos dedicamos al software, pero una empresa que se dedica al diseño industrial, a la generación de contenidos, bueno, pues se acelera el ciclo creativo, se acelera el ciclo de producción. Y también, en la parte más de investigación, y os pondré algún ejemplo, bueno, pues esto es un nuevo mundo. Bueno, pongo logos, muchos más, por supuesto todos los que estáis aquí, esto está siendo una realidad. Yo creo que es muy importante compartir dónde estamos, los casos de éxito, aprender unos de otros. Nos jugamos mucho como país, podemos liderar esta adopción. Y en la primera dimensión, quizás en la parte más de lo que sería la parte productiva, que es por donde antes empezamos, nosotros mismos lo vemos, como Microsoft ya estamos obteniendo retornos, ya decidimos dotar a todos nuestros trabajadores de Copilot, cosa que puede parecer obvia, pero también es un coste. Y estamos viendo el retorno y lo vemos, los comerciales que más utilizan Copilot son los que mejores resultados tienen. Igual que estamos viendo en el departamento financiero, que estamos teniendo mejoras radicales en los cierres, en el forecast, por supuesto en los departamentos de atención al cliente, en recursos humanos, en la atención de recursos humanos a nuestros propios empleados. Hemos encantados de compartir esto también con vosotros, director financiero a director financiero, legal a legal, etc. Tenemos varios ejemplos. Quizás he traído aquí uno que el otro día puse, el Ilunion, por el tema legal. Yo creo que Legal Tech, y lo vemos en despachos de abogados, pero también en departamentos legales como el de Repsol, como el de muchos otros clientes, pues está siendo una revolución y me parecen especialmente pioneros. Aquí os dejo un vídeo cortito de Ilunion. A ver. La asesoría jurídica tenía dos retos: transformar la asesoría jurídica en un aliado del negocio estratégico. Y el segundo era en torno al equipo, fortalecer el equipo incorporando nuevo talento joven. Y en Ilunion el 70% de las personas que forman parte del área legal son personas con discapacidad. Un elemento fundamental era la tecnología. Litigator es el becario, el principal asistente que tienen ahora los abogados de litigación. Es un agente de Copilot que se utiliza para hacer un análisis inicial de más de 2.000 procedimientos judiciales al año. Por tanto, realizar un análisis previo a la preparación de defensa es un elemento sustancial. Y gracias a Litigator
Hemos conseguido que tareas que antes llevaban un tiempo considerable se hacen en 40 segundos, mucho más rápido, mucho más eficaz. Hemos conseguido que esa información desestructurada en distintos formatos esté en un formato accesible. Una vez más, la tecnología al servicio de la inclusión como un eliminador de barreras, generador de igualdad de condiciones. Empezamos poco a poco, pero ahora ya cada vez estamos más a gusto utilizándolo y cada vez la gente lo pide más y lo usa más. Estamos empezando a desarrollar agentes, 10 agentes en producción aproximadamente. Con Microsoft al final compartimos objetivos comunes, la parte de accesibilidad. Habrá un momento en el que los agentes hablen con los agentes y hay una relación ahí desatendida que nos ayude pues, a ser más eficientes, más productivos y mejorar nuestros servicios a los clientes. Y tenemos muchos más ejemplos, Indra, Repsol, Caixa, bueno, pues todos vosotros los que estáis aquí, que estáis ya experimentando este tipo de nuevo modelo productivo. Lo siguiente, en el eje cliente, pues tenemos claramente el ejemplo de viajes, de turismo, donde además en España somos pioneros, pero en la administración pública de verdad que vais a ver en muy poquito tiempo, y no puedo decir nada más, varios lanzamientos que yo creo que van a ser también muy interesantes e inspiradores. Y en la automatización de procesos, luego Lucía os contará el caso de Ferrovial, que la verdad es que de manera súper pionera, además en su operación en Estados Unidos, están aplicando todo el tema de agentes a la gestión también de obras en autopistas. Muy interesante este caso. Y en el ciclo de innovación, bueno, os contaba lo que estamos haciendo, pero también en lo que es research e innovación es bastante espectacular lo que la IA puede hacer. Esto está acelerando el descubrimiento de moléculas nuevas, está acelerando todo lo que antes se tardaba mucho tiempo en hacer. Imaginaos lo que significa también esto para la industria farmacéutica, para la industria en general. Para eso hemos lanzado Microsoft Discovery, donde hemos puesto todas estas herramientas al servicio del I+D, y también os animo a que descubráis esta parte. Entonces, esto que está fenomenal, bueno, pues es verdad que hay que hacer los deberes, y ha sido como una llamada de atención, un wake-up call. De repente pues nos damos cuenta que los datos nuestros están prisioneros en aplicaciones legacy, que no hemos hecho los deberes de adopción de nube, que nuestra postura de seguridad no es la adecuada. Y bueno, pues claro, afortunadamente todavía estamos a tiempo, pero hay que correr. España va muy por detrás de otros países en el norte de Europa en adopción de nube y en adopción de las herramientas de ciberseguridad adecuadas. Cosa que, bueno, pues nos está llevando a tener que correr ahora y quizás hacer los deberes muy rápido y sobre todo eso, liberar los datos, quedaros con liberar los datos y tener la seguridad adecuada como dos elementos fundamentales. Por supuesto, esto es un cambio cultural, no es solo tecnología, toda la organización tiene que estar aquí comprometida y ya digo, es un cambio de la forma de hacer las cosas, con lo cual también es importante la gobernanza de ese aspecto. Y que los casos de negocio, el impacto en cuenta de resultados sea claramente la brújula que nos tiene que llevar a esto. Huir de tecnología por tecnología, tener claro desde el minuto 1 cuál es el impacto y eso os llevará a la organización a crear un círculo virtuoso de generación de valor, más recursos y seguir en este camino, que en parte es lo que estamos viendo, porque muchos de vosotros empezasteis con la ola 1, veis el valor, la ola 2, o sea que una de las cosas que está pasando en España es que a lo mejor no hemos hecho grandes adopciones de golpe, 30.000, pero es verdad que todos lo estáis usando, el nivel de uso de lo que habéis adquirido es muy alto. Y ahora es cuando, en base a esa realidad, tenemos que acelerar y extenderlo a toda la organización. Entonces, no me voy a enrollar mucho más en esto. Yo creo que es importante también los temas de ciberseguridad. Hay nuevas amenazas, deepfakes, como no hemos visto hasta ahora jamás. Los ataques, la IA se utiliza también para atacar, con lo cual hay que defenderse también con IA. Y no podemos vivir de ecosistemas de ciberseguridad desagregados. Cuanto más integrado esté todo, mucho mejor. Nos tenemos que defender de manera automática. Y luego, en este ciclo que sería la prevención, la detección y dejadme añadir una pata que sería la recuperación o la resiliencia, cada vez es más importante el tercero. Porque, creedme, los ataques van a ocurrir.
es imposible cada vez más defenderse de manera cierta de todo lo que viene. Igual que el concepto de Zero Trust estaba basado en eso, precisamente, en asumir breach, ahora pasa lo mismo en un entorno de IA muy complejo. Por tanto, esos entornos y escenarios de recuperación automática van a ser fundamentales. Os he dicho el modelo de talento y quizás ya para cerrar, como país, sí que tenemos calculado lo que nos jugamos. Hay una ola de jubilaciones que nos viene. En parte hemos sido capaces de compensarlo por inmigración, pero realmente tendríamos que sumar 5 horas a la semana para compensar toda esta ola de jubilaciones, cosa que va a ser complicada, con lo cual la IA nos viene a ayudar. No tengamos miedo, no nos viene a sustituir, nos viene a ayudar para hacer nuestros servicios sociales sostenibles y nuestro sistema productivo competitivo, y también que nos ayude a cerrar el gap que tenemos hoy en día de productividad y competitividad con otras partes de Europa. Para eso tenemos un plan en Microsoft que compartimos con todas las administraciones, que se basa en estos 5 ejes, en seguir teniendo las mejores infraestructuras, y tenemos una región de nube ya operativa con un 30% de coste menos. Es más, un 30% es más barato conectarse a Madrid que conectarse a Ámsterdam y a otras regiones de Europa. Pero además anunciamos Aragón como segunda gran región, que va a ser de las top 3 más grandes de Europa, cosa que está fenomenal, porque aquí no solo son los servicios de Microsoft, sino todo el ecosistema de partners que viene con él. Por supuesto, adopción, adopción, adopción. Esperad, me voy a la anterior. A ver. Sí, adopción, 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 mejora de la ciberseguridad, la creación y la aceleración del ecosistema tecnológico nacional. Tenemos 12.000 partners en España, pero necesitamos que crezcan, que se doten de nuevas capacidades, pero además necesitamos más, sobre todo en ciertas regiones donde no siempre llegan los grandes, y aquí no podemos dejar a nadie atrás. Pero también hay una oportunidad para crear propiedad intelectual y generar nuevas startups, nuevas compañías tipo Multiverse, Mitiga. Tenemos múltiples ejemplos, pero necesitamos más. España, tradicionalmente, si veis el número de patentes que creamos con respecto a Europa, nos queda mucho por hacer. Y hay una enorme oportunidad de centrarnos en la creación de propiedad intelectual sobre este tipo de plataformas. Y bueno, pues seguiremos apostando por la formación, el skilling, con vosotros, con vuestras organizaciones, pero también con la sociedad en general. Hemos formado este año en IA a más de 4 millones de personas ya. Queríamos llegar a 1 millón, os anuncio que ya hemos pasado de 4. Y estos son fondos de Microsoft Elevate a nivel global, en los que España es uno de los 20 países del mundo donde Microsoft está apostando, está metiendo dinero para dar formación a escala. Bueno, los compromisos europeos, lo sabéis, con la situación geopolítica, Microsoft anunció compromisos en soberanía, compromisos con Europa. Y esto está muy bien, porque son cosas que veníamos reclamando hace tiempo, también porque nos lo pedíais, especialmente en sectores regulados y en la administración, y esto se ha acelerado. Entonces, hoy tenemos un montón de capacidades en Confidential Compute, en nube soberana, en entornos híbridos. Para los que penséis que esto es importante y crítico, de verdad, hacemos sesiones específicas. Tenemos el portfolio más rico en nube soberana. Además, ya hoy hay una realidad, que es que todos los centros de datos de Microsoft en Europa reportan a una organización cuyos consejeros y el Consejo de Administración está exclusivamente formado por europeos. Y seguiremos avanzando y vais a ver múltiples anuncios en este sentido. Así que, bueno, nosotros nos gusta medir esto y sí que creemos que hay una contribución positiva al PIB en los próximos 5 años en España, y además generación de empleo especializado. Y para terminar os quiero dejar un vídeo un poquito inspiracional y enseguida me despido. For 50 years, Microsoft has been proud to help write the story of innovation. For 50 years, we've pushed beyond expectation, and our mission has always been clear. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Our ambition remains as big as ever.
And in this moment of new possibilities, the best way to empower each of us is to empower all of us. That's why we build tools that bring ideas to life. A cloud that gives you freedom. Devices that give you access. And AI that not only assists, but amplifies. We didn't build Copilot to drive the next big leap in technology. We built it to drive the next big leap in you, creating a reality where everyone can be the pilot, flying to a place where imagination is the only frontier. At Microsoft, our past has always been about the future. Now our future is all about you. Pues nada, quedaros convencidos de que no solo sois los pilotos, sino los superpilotos de este cambio y afrontad lo que nos viene con muchísima ilusión y con la responsabilidad que tenemos todos de hacerlo realidad. Así que muchas gracias y disfrutad del día. O sea, muchísimas cosas interesantes ha dicho Paco. Una cosa importante, la del becario motivado que venimos diciendo tanto, ya desde este verano ya es un consultor junior. O sea, ya hay que dejar de hablar del becario. De verdad, yo creo que tenemos un montón de cosas que contaros. Estábamos diciendo esto lo cuento yo, no, esto lo cuenta Magda, no, espera que esto lo va a contar Alberto, con Cintia, con Rafa. O sea, un montón de mensajes interesantes, pero hay algunos cuantos muy machacones, muy importantes, que esto se ha vuelto mucho más listo, hace muchas más cosas de las que hacía antes. No penséis en el Copilot de antes del verano y desde luego no penséis en el Copilot y en los agentes del año pasado ni nada de eso. Esto avanza muy rápido, ¿vale? Yo creo que tenemos todos esa sensación, ¿no? Copilot, no paramos de anunciar un montón de cosas. Yo quería enfocar de todos los anuncios en 2 o 3 cosas que me parecen muy relevantes y luego Magda nos enseña algunas demos espectaculares. Yo creo que no damos abasto a la cantidad de cosas que anunciamos, no paran de salir agentes. Seguro que muchos de estos o no los conocéis o no los habéis oído hablar o los habéis oído hablar, pero no habéis llegado a utilizarlos. Nos pasa a todos, vamos muy rápido, la innovación no para, estamos en un momento de innovación sin parar. Me gustaría centrar en 2 o 3 cosas. Bueno, también esta noticia la habréis visto todos, supongo, porque es antigua, ya es de ayer por la tarde-noche. Puedes elegir cloud, o sea, ni siquiera sé todavía si se pronuncia cloud, cloud o cloude, ¿no? Me estáis corrigiendo esta mañana, y ya lo tenemos para elegir, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa muy importante, y es que lo relevante no es el modelo de IA como tal, lo relevante es la plataforma en la que tú puedes elegir el modelo. En el caso que hemos metido en Researcher es que el usuario puede elegir el modelo. Un investigador, una persona que hace investigación quiere elegir el modelo. Las diferencias entre Cloud y GPT-5 pues a lo mejor son las diferencias entre un equipo de investigación alemán y un americano, por ejemplo. Entonces el usuario puede elegirlo. Eso no es lo relevante es la conexión al dato, ¿no? Entonces, dicho esto, alguna novedad suelta que me interesa mucho por lo que hay por detrás. Por ejemplo, una que seguro que no conocéis, la búsqueda de M365. ¿Alguno ha utilizado esta búsqueda nueva últimamente? Si no, aparte de los locales, que nos lo conocemos, y alguno más, tú vas ahí a la búsqueda en M365, le pones, por ejemplo, este es un ejemplo mío, le pongo Orit, que Orit es una manager nuestra de región, de área, vino a una reunión aquí. Fijaos que no me busca ficheros o personas, me busca contenido donde se habla de esta persona, que estuvo por aquí hace un par de semanas, tuvimos una reunión con ella. Si voy ahí y veo que salgo yo, le doy y veo que salgo en una conversación con Magda que tuve sobre el tema, porque venía ahora y te estábamos preparando, y si le doy ahí, y esto es súper importante, lo que estáis viendo es el entendimiento que tiene Copilot de una conversación alrededor de un tema de empresa. Y es el resumen por Copilot. O sea, lo importante no es que la IA haga buenos resúmenes, lo importante es el buen entendimiento que tiene de los datos de la empresa. Entendimiento semántico, este es el punto. Si luego lo que hay por detrás es GPT-5 Cloud, yo creo que me parece menos relevante, ¿no? Entonces, de hecho, esta fue una reunión que utilizamos, nos ayudamos de Copilot para prepararla. Esto es lo típico que ya utilizáis todos. Yo creo que le digo, ayúdame a preparar la reunión que tenemos con Orit, la que ha lanzado Carolina. Copilot, como ya hace desde hace tiempo, hace su trabajo de conectarse, recuperar detalles de la reunión, recuperar detalles de los emails, me da las fuentes y tal. Pero fijaos lo que hago aquí. Le digo al final, sí, ayúdame a preparar la reunión, dame información sobre lo que hacemos en el RAIC, iniciativa el RAIC, que yo creo que conocéis casi todos, y en el grupo de innovación.
Y Copilot, como tiene un buen conocimiento y fuentes de la compañía y sabe lo que hacemos sin que yo le diga nada más, y fijaos en los enlaces que hay cosas muy variopintas, hay documentos, hay emails, hay reuniones, hay chats, me explica perfectamente lo que llevamos haciendo en la iniciativa RAIC hace ya más de un año, hace un par de años, y me explica perfectamente lo que hacemos en el grupo de innovación aquí, que no es algo que esté escrito en ningún sitio. Es algo que trabajamos y debatimos normalmente. E incluso al final, le digo, añade los miembros que tenemos en un chat de grupo. Y me llama la atención cómo se va al chat de grupo y recupera todos los miembros del chat y nos pone además como enlace los que más participan y tal, ¿no? Con lo cual, esto es lo que yo utilizo para ir a la reunión. O sea que el mensaje importante es que Copilot tiene un muy buen conocimiento de la compañía. Para mí el mensaje relevante, que lo voy a repetir varias veces hoy, es lo importante de esto ni siquiera es el graph, que es la conexión al dato, lo importante es la indexación semántica. Lo importante no es que Copilot me haga resúmenes de documentos o me encuentre reuniones, lo importante es que tiene un buen entendimiento de lo que ocurre alrededor de un cliente o de un proyecto después de semanas de trabajo. Ese es el punto, ¿vale? Y eso es en lo que está mejorando muchísimo la carrera desde el primer día y es lo que normalmente no vemos porque lo solemos utilizar para cosas muy puntuales. Lo solemos utilizar para que me resuma un documento, para que me ayude a realizar una tarea, ¿no? Y estamos en momento de empezar a utilizarlo para delegarle la tarea entera. ¿Bien esto que digo? ¿Interesante? ¿Sí, no? De hecho, otra cosa que ha ocurrido es que ahora ya razona, los modelos razonan bien desde este verano y lo que hace es que tú le pides con GPT-5, le haces cualquier pregunta, la típica, ayúdame a preparar el evento este de hoy, por ejemplo, le digo, ayúdame a preparar este evento, se pone a razonar, este es el razonamiento que hace antes de la preparación y fijaos lo que hace, fijaos el detalle, parte del razonamiento que le costó 2 o 3 minutos, fijaos lo que pone abajo, creando agenda, gestionando riesgos, asignando tareas y proponiendo ensayos. Todo eso es lo que es capaz de hacer alrededor de este evento y seguimos utilizándolo para que me resuma la reunión. O sea, estamos en el momento, insisto mucho, en delegarle la tarea. No uséis Copilot para que os ayude a hacer una tarea, delegadle la tarea entera. Usad Copilot para que prepare el evento, no para que os ayude a prepararlo. Ese es el punto. Pasa de becario que me ayuda en cosas a consultor junior al que ya le delego cosas. Tenemos una tecnología que en muy poco tiempo ha pasado a razonar y hacer razonamientos complejos, a poder hacer labores de investigación, es decir, trabajar durante 15, 20 minutos para mí, incluso en el análisis de datos, que hoy no lo vamos a ver, creo, pero este es el punto. Tenemos una tecnología muchísimo más inteligente de lo que era hace unos meses. Todo eso es cambio de los últimos meses, ¿no? ¿Bien eso que digo? ¿Veo caras muy serias por aquí? ¿Algunas? Y pensad una cosa que ha enseñado Paco por encima, el Copilot Actions, la siguiente oleada es que a estas capacidades de inteligencia se le añade la idea de que pueda ejecutar tareas. Ya no es solo devuelve un resultado, es hazlo tú. Ya no es dame la información del CRM, es conéctate al CRM y dala de alta tú, ¿no? Eso nos lo va a enseñar Magda luego funcionando porque es bastante chulo. Yo todavía no lo tengo, no soy de los agraciados de Copilot, así que nos lo darán en breve. Entonces, el último mensaje para mí es, esto tiene claramente una vía que nos ha costado 2 o 3 años aprenderlo, en general en el mercado, que es primero empezar a dominar las herramientas de productividad, empezar a dominar las herramientas de IA como usuarios, empezar a delegarle trabajo, empezar a entender cómo funciona el consultor junior y a partir de ahí, y eso por supuesto es producto, eso es Copilot, y a partir de ahí empezad a automatizar tareas, empezad a utilizarlo para automatizar. Parece que hay que dominar la herramienta, hay que entender bien cómo funciona para empezar a automatizar y a partir de ahí empezamos a automatizar con Copilot Studio, Azure, Foundry, etc. Todo eso lo vamos a ver hoy con más detalle. Pero la idea de la automatización es, voy a poner un caso que yo creo que es un caso general. Estamos trabajando con una constructora, pero yo creo que se entiende muy bien. Y es pensar, por ejemplo, en la gestión de un proyecto, extrapolad algo genérico, ¿vale? En la gestión de un proyecto hay información de partida. Hay licitaciones, hay plan de proyecto, alcance, visión, previsión de costes, etc. Y luego, cuando arranca un proyecto, lo que hay es un informe semanal, algún tipo de herramienta en el que vamos reportando lo que ocurre en el proyecto. Una tarea que yo podría automatizar perfectamente es utilizando, no penséis en el agente analista, utilizando la capacidad de análisis de la IA, yo podría automatizar un análisis de desviaciones que se ejecute automáticamente. ¿Cuándo? Todos los meses, todas las semanas, cada 2 horas, cuando quiera. Automatizo la detección de desviaciones, eso ya lo hace la IA, lo hace bastante bien. De hecho, el resultado que produce es un informe perfectamente legible por seres humanos. Y si el informe dice que hay desviaciones en mi proyecto, puedo automatizar la tarea de investigación
de que se analicen las causas, posibles soluciones, plan de acción, etcétera. Es decir, automatizo esas dos tareas. Y si me sale un informe interesante, automatizo, por ejemplo, crear un chat de Teams de grupo con los responsables del proyecto y pasarles toda la documentación y empezar a hablar con ellos, ¿no? Pensad que esto es una cosa que en la mayor parte de las compañías no se hace. O bien estas tareas de análisis e investigación las hacen los humanos, o bien no las hace nadie y esperamos a detectar la desviación, pero en cualquier caso, en el proceso automatizado el humano entra más tarde con mucho trabajo ya hecho. Podemos empezar a delegar mucho trabajo a la IA y este es un caso, no es de mejorar un proceso existente, no es mera productividad de más trabajo más rápido, es cambiar el nivel de calidad de un proceso, darle un salto cualitativo en unas tareas que no hacía nadie, ¿no? En este tipo de cosas. No sé si lo veis tan claro o no, pero cuando empezamos a automatizar, ved todas estas capacidades de los agentes que vamos a ir viendo hoy como todo es perfectamente automatizable. ¿Bien? ¿Sí? ¿Interesante? Entonces, lo último de esto es que todos estos pasos de producto a la izquierda, a plataforma para automatización, proyectos a medida a la derecha, es importante que estén gestionados y gobernados. Esto requiere gobierno. Yo creo que el nuevo rol de IT no es responsabilizarse de la adopción de IA, pero sí del gobierno de la IA. Entonces es importante que esto esté en una misma plataforma gobernable. Esto también nos lo van a enseñar luego más tarde, después del break, Alfredo y Alejandro, y hablar más en detalle de Copilot Control System, pero esto es súper, súper importante. Entonces, dicho esto, yo creo que estos son los mensajes clave. Me gustaría que Magda nos hagas unas cuantas demos detalladas de algunas de las novedades que puede que se os hayan pasado un poco por encima y yo creo que son interesantísimas, empezando por la inteligencia en los datos en Excel. Sí, bueno, gracias, David. Bueno, me ha costado mucho escoger las demos de hoy, porque siempre es como que tengo que sacrificar algo. Entonces, he escogido unas que creo que, por una parte, aprovechan muy bien todas las capacidades nuevas que nos ha explicado David, y por otra, se apalancan muy bien en los datos que ya tenemos, que aprovechan todo ese ecosistema Graph que hablábamos, que está súper bien alimentado por el hecho de estar trabajando con Microsoft 365. La primera es en Excel. Es una nueva fórmula de Excel, igual que tenemos sumar, buscar V o concatenar, vamos a tener una nueva fórmula que es igual Copilot. Esto todavía no está, estará muy pronto. Os he traído un ejemplo. Es una demo en la que a partir de un Excel, este es muy sencillo, filas y columnas, de una inmobiliaria que tiene datos sobre los inmuebles que va a poner a la venta. El responsable de poner todo eso a la venta tiene que generar descripciones para todos esos inmuebles. Lo que vamos a hacer es pedirle a la IA que sea que nos lo genere, pero no tengo que irme a otra herramienta y pasarle el contenido, sino que directamente, incrustado en la misma barra de fórmulas donde hacemos el resto de fórmulas, vamos a pedirle que nos añada vamos a añadirle un prompt. Es como si estuviéramos haciendo los prompts en el chat de Copilot, pero lo hacemos directamente en la fórmula. Entonces, aquí el prompt puede ser lo tan avanzado, tan sofisticado, tan creativo como queráis. Le estoy pidiendo que me cree una descripción y como fuente son directamente las celdas que acompañan a esa fila, donde está el número de habitaciones, el estado del inmueble, el barrio en el que está. Y fijaos, ha generado automáticamente esa descripción que la fórmula la puedo propagar al resto de filas y de manera automática va a ir generando todo el contenido que rellena las celdas de ese Excel. Además, si los datos que hay en las filas se actualizan automáticamente porque forman parte de otro proceso donde esos datos están llegando, las descripciones se van a actualizar automáticamente. Esta pasta de estar a reformar ha reformado y automáticamente vuelve a calcular la descripción. Casos que se me ocurren, un montón. Por ejemplo, en educación, datos sobre las puntuaciones que tienen los alumnos, donde está pues, cada trimestre, cada asignatura. Oye, todos los que vamos ahora, tenemos niños, ¿no? Recibimos el informe del colegio con un pequeño comentario sobre cuál es el rendimiento de nuestros hijos, ¿no? Pues eso se podría llegar a semi-automatizar, alimentando simplemente con las notas objetivas y que esa descripción se base en lo que hay en esas filas y columnas. Esto me parece maravilloso. Todavía no está, pero quería enseñároslo ya para que empecéis a pensar casos de uso en el que esto os puede resultar interesante. Otro caso de uso puede ser generación de descripciones SEO, donde tú tienes tu catálogo de productos y puedes pedirle que, en base a las características objetivas, técnicas, en un Excel de esos productos, te genere las descripciones. Otra demo. Esta está pensada sobre todo para convertir Copilot en algo que esté adaptado, personalizado a vuestras preferencias. Es lo que llamamos personalización. Por cierto, disponible tanto con Copilot Chat como con Microsoft 365 Copilot. Hay dos maneras de personalizar
Copilot. Uno es lo que llamamos la memoria, ¿vale? La memoria, si habéis usado ChatGPT, funciona muy similar. La memoria se va alimentando a medida que vamos usando Copilot. Es decir, de alguna manera detecta que correcciones que le hacemos, preferencias que le pedimos, información que le damos, eso le resulta relevante. ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta en futuras conversaciones, ¿vale? Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, que mi empresa opera en los mercados de Perú, de Francia y España y que estamos regulados por una normativa concreta. ¿Para qué? ¿Veis aquí que pone memoria actualizada? Significa que eso, al yo decirle, recuerda esto, ha alimentado la memoria con esos datos, memoria que, por cierto, podemos gestionar. Si en algún momento recuerda algo que no queremos, lo borramos. En el futuro, cuando yo le pregunte algo, qué requisitos normativos debemos cumplir, va a tener en cuenta eso. Va a tener en cuenta esa memoria para darme una respuesta que esté dopada, ¿no?, con el contenido de las instrucciones esas. Muy relevante para no tener que darle la información cada vez. A ver, al final es como si fuera un super prompt que yo le doy al principio de cada conversación, ¿vale? No deja de ser darle más contenido, más contexto. Modo 1, memoria. Modo 2, las instrucciones personalizadas. Esto es algo que escribimos directamente en la pantalla de configuración de la personalización. Eso lo tenéis ahí, ya os digo, tanto con Copilot Chat como Microsoft 365 Copilot, y tenemos que rellenarlo con contenido sobre cómo nos gusta que nos conteste, si queremos que nos meta muchos emojis, esto a David no le gusta, que queremos un tono más conciso, más casual, más profesional, responde en inglés, lo que queramos que sea, que decore todas nuestras conversaciones, ¿vale? Entonces aquí un truquito que os doy es que le pidáis que os haga preguntas. Oye, pregúntame sobre mi estilo de comunicación. Entonces, todo eso que vais respondiendo, al final de todo le decís, vale, todo esto que hemos hablado en esa conversación, conviértemelo en un bloque de texto, que son las instrucciones personalizadas. Y cuando acaba de generarlo, esto lo voy a adelantar, ¿vale? Me copio todo ese texto, ¿vale? Voy para aquí y lo pego en las instrucciones, de manera que no tengo que pensar cómo quiero que responda, sino que me lo ha ido preguntando y lo pongo, ¿vale? Esto, por cierto... Vuelve atrás. Perdón, que esto es muy importante. No lo de los emojis, que también no uséis emojis, que los usa ChatGPT demasiado. No, pero fuera de coña, no riáis, que es verdad. Todo comentario, todo post en red social con muchos emojis lo ha hecho la IA. Que no está mal, pero bueno. Esto de la memoria es importantísimo. No sé si os habéis fijado, hay una cosa muy sutil que cuando nos activaron la memoria nos dimos cuenta, Magda y yo, es que tú le pides que se acuerde de algo y no es un log, no guarda lo que le has dicho. Guarda una interpretación hecha por la IA de lo que le has dicho. Lo cual es muy relevante porque tanto la memoria como las instrucciones que tú le puedes dar, como las instrucciones que la compañía le puede dar a los usuarios de Copilot, a los empleados que usen Copilot, pueden utilizar toda la capacidad de inteligencia de la IA. No lo penséis como un repositorio de información personalizada, pensadlo como que le puedes dar las instrucciones de cada vez que un abogado te haga una pregunta sobre legalidad, razona bien a partir de la AI Act y el nuevo Data Act que salió en febrero. Este tipo de cosas. Es decir, le podemos pedir a la IA no solo que se acuerde de cosas, sino que aplique determinados modelos de razonamiento que nos interesen en la empresa según qué temas, ¿no? Con lo cual, pensad que no es tanto almacén de información, que yo creo que es lo que a primera vista parece, ¿no? Se acuerda de cosas, sino es más ir haciéndole un tuning de comportamiento a la IA, que yo creo que ese es el punto súper relevante, ¿no? De hecho, lo de tuning está muy bien tirado porque después, no sé si lo llegaremos a ver, pero si no os lo cuento, existe una manera de personalizar Copilot no a nivel individual como esto, sino a nivel empresa. O sea, que las organizaciones pueden tener todo esto inyectado para todos los empleados. Y yo creo que esa es la fuerza, ¿no?, de que cuando se valide un procedimiento dentro de mi empresa, todos lo hagamos igual. No tengamos que depender de que yo lo haya hecho bien en mis instrucciones. ¿De acuerdo? Gracias, David. Venga, una demo, GPT-5, ¿vale? Si lo habéis visto, esto también disponible tanto con Copilot Chat como Microsoft 365 Copilot, pero el ejemplo que os he traído aquí aprovecha algo que ha comentado antes David, que es conectarse con un sistema que per se es muy complejo, que es el Graph. El Graph, o sea, todo lo que hacemos cuando trabajamos con Microsoft 365 es absolutamente brutal. Chat que tengo con un compañero, con un cliente, mails que recibo, reuniones que tengo, documentos que abro, todo eso se pone a disposición de Copilot cuando estamos en el modo trabajo para poder darme respuestas que tengan relevancia con el contenido mío. Eso es muy complejo y por eso le quise poner a prueba GPT-5 con ese sistema tan complejo, ¿no? El caso de uso puede ser más o menos interesante, que es, oye, tengo esta carpeta con todos los contenidos de mi empresa, ayúdame a ordenarla. Sin GPT-5, la respuesta que me da no está mal.
me propone de todo el contenido que yo tengo, que parece que tengo presentaciones corporativas, manuales, temas de planificación, esto lo puedes poner en esta carpeta, intenta que todos los nombres sean iguales. Bueno, si no hubiera tenido más con qué compararlo, me hubiera quedado con que era una buena respuesta. Pero con GPT-5, la respuesta, no solo porque sea más larga, o sea, no solo porque me haya dado más datos, que también, uy, ahí está pasando, sino porque por el hecho de estar pensando durante 1 minuto y medio, la respuesta que me da es mucho más inteligente, ¿vale? No voy a entrar en el detalle, pero me da todo el contenido súper bien escaneado, me da una propuesta de nomenclatura para todas mis carpetas y para todos mis archivos. Me dice incluso cómo puedo hacer la migración, sin volverme loca, de todo lo que tengo para migrarlo a la nueva estructura. Me da incluso un fichero, me da reglas operativas para que no solo sea ordenarlo esta vez, sino para que eso sea sostenible en el tiempo y sea casi automantenido. Y esto me encantó. Me dio un fichero README, léeme, para que lo coloque en la raíz de la carpeta, para que cualquier persona que entre en esa carpeta tenga claras las instrucciones. Y me dice, cópialo tal cual. O sea, es directamente copiar y lo copio en la raíz. Y ya digo, no es solo porque la respuesta sea más larga, que también, sino que realmente está aplicando muchísima inteligencia en entender cómo son mis datos, cómo se relacionan entre ellos, qué tipo de contenido tengo y una propuesta de cómo hacerlo. Hay cosas que a lo mejor haría un poco diferente, ¿no? Con la nomenclatura que me proponía V1, V2 o V3, nos ha enterado de que SharePoint tiene historial de versiones, ¿vale? Pero bueno, me parece interesante y seguramente el 80% es aplicable directamente. Y yo diría que la coña de que esto pasa de becario motivado a consultor junior, que es un poco cachondeo, pero yo creo que es verdad, es que la respuesta anterior, la respuesta a esto antes del verano, era bastante buena, bastante similar a la que un humano experto te daría. Y bueno, puede tener algún fallo, ¿no? Pero normalmente siempre es buena, la respuesta anterior es buena. Pero si te fijas en la respuesta nueva, no hay humano en la faz de la Tierra que le haces la pregunta y te da una respuesta así. Bueno, en un minuto y medio. En un minuto y medio. Habrá alguno, pero le costará 2 horas y te cobrará un buen dinero. Entonces ese es el punto. Tenemos una herramienta que cualquier pregunta tonta, la respuesta es extremadamente inteligente. A partir de aquí el uso está empezando a ser pedirle resumen de su propia respuesta, porque da demasiado contenido. Pero pensad la cantidad de inteligencia que estamos obteniendo aquí, que nunca habíamos tenido una herramienta que dé tanta inteligencia con una pregunta bastante sencilla con la tuya. El prompt era muy malo, el prompt. Bueno, la respuesta es tan buena por el entendimiento que tiene de los datos y de tus carpetas y del caos que tienes ahí con tus ficheros. Sí. Nada, un poco para que entendáis cómo está activándose GPT-5 en función del prompt, ¿vale? Si yo lo tengo activado, si no lo tengo activado, interpreta que esto es algo sencillo y que va por el camino rápido, ¿no? Sin darle ese tiempo de pensar y razonar adicional, ¿no? Cuando estoy con GPT-5, clasifica, entiende, ¿qué me están pidiendo? ¿Esto requiere que tenga un razonamiento avanzado o es algo que pueda hacer del tirón, ¿no? Entonces, si entiende que es algo rápido, que no requiere mayor tiempo de procesamiento, se va por el primer camino, por el de dar una respuesta rápida. Si no, se va por el modo profundo. Me lo planifica. Bueno, esto está muy pensado para el caso concreto de clasificar las tareas, pero en general lo que hace es planificar, entender, pasarse más rato pensando para dar una respuesta de mayor calidad. Por cierto, truquito, si queréis que lo haga, le podéis añadir al final del prompt, piensa detenidamente. Y entonces activas ese modo de GPT-5 de pensar profundamente. ¿Vale? Sígueme para más tips. Vale, esta es la demo que estaba comentando antes Paco, que era diferencial. Yo creo que realmente es muy interesante, ¿vale? Vais a ver pronto esta nueva opción que decora el investigador, el researcher, que se llama uso del equipo. La traducción es malilla, ¿vale? Es el computer use, que lo que hace es decirle que cuando le vayamos a hacer una consulta no la resuelva de manera tradicional con el LLM, sino que la haga por mí como abriendo una máquina virtual y abriendo un navegador para resolverla, ¿vale? De hecho, el caso aquí es, oye, un proveedor me ha mandado un mail con sus datos y lo tengo que dar de alta en el CRM. Antisexy total, no quiero dedicar tiempo a eso. Entonces, lo que voy a hacer es, en el investigador, le pido directamente que recupere los datos de este email. Como tengo licencia de Copilot, como tengo todo el graph, simplemente tengo que decirle dónde está mi correo y me va a recuperar los datos. Este correo es un correo que ha escrito una persona que seguramente está bastante estructurado, pero podría ser completamente desestructurado, con información desordenada, etc. ¿Vale? Esto
lo va a leer el investigador y va a usar esos datos para hacer la acción que yo le pido, que es, oye, dalo de alta en mi CRM. ¿Vale? Es un CRM online, puede tener autenticación o no. En este caso no la tiene, pero luego os explico cómo se comporta si la tiene. Y lo que quiero es que haga esa acción de dar de alta el contacto en el CRM por mí. ¿Vale? Esto es una demo, pero es completamente funcional. Activo, uso del equipo para que sepa que yo lo que quiero es que lo haga por mí. ¿Vale? Entonces, esto está muy acelerado. ¿Vale? El vídeo dura 2 minutos y el proceso duró 20, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahí está abriendo la máquina, recupera el correo. En la máquina virtual va a abrir el navegador con la URL que yo le he dado. En este momento, si necesitara autenticación, me devolvería el control. Me diría, introduce tus credenciales. ¿Vale? Entonces, yo cojo el control e introduzco mis credenciales. Esta interfaz, el researcher no la ha visto nunca. ¿Vale? Puede ser súper compleja. Por cierto, si es muy compleja, dale el manual o explícale cómo introducir los datos. Imaginad que yo quiero que ponga datos en mi SAP y mi SAP es un sistema súper personalizado. Dale un manual de cómo hacerlo. Bueno, aquí esto está desatendido, o sea, yo no hago nada, ¿vale? Empieza a asignar los campos del correo a valores de ese formulario para rellenarlo. Aquí fijaos una cosa curiosa. Se ha equivocado y en el nombre de la empresa me lo ha copiado varias veces, como si hubiera hecho control-V, control-V, control-V. Lo detecta solo. O sea, se da cuenta de que algo ha hecho mal. Y no solo es que lo detecta que lo ha hecho mal, es que lo corrige solo, sin decirle nada. Se ha dado cuenta de que eso no estaba bien y, sin yo hacer nada, lo revisita y empieza a rellenar todos los datos. ¿Vale? Se equivoca varias veces, es torpón. Pero, aunque tarde 20 minutos, a mí me da igual, porque es una tarea que yo no hago, la hace él y empieza a cumplimentarlo. ¿Vale? Bueno, va cometiendo errores, los soluciona. Entonces, antes de dar la confirmación, salta un prompt para el usuario. Te dice, ya he terminado, ¿quieres confirmar? ¿Vale? A ver si lo hace por aquí. Esto también es curioso. Aquí es un desplegable en el que tiene que escoger qué rol tiene ese contacto en mi CRM y deriva, entiende que es un proveedor, porque lo pone arriba, datos nuevo proveedor. No estaba en el cuerpo, pero estaba en el asunto. ¿Vale? Entonces, selecciona el campo de proveedor, ¿no? Toma decisiones. Y, bueno, ahí a ver si termina. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando dice, el form está completado con todos los campos requeridos. ¿Quieres que lo guarde? Y yo le digo, sí. ¿Vale? Entonces, me ha devuelto el control, le digo sí y actualiza la interfaz con el nuevo contacto. Esto realmente no creo que vaya a ser algo que vayamos a usar a nivel individual, pero estas capacidades se pueden integrar dentro de un agente para que cuando aparecen correos, automáticamente, nuevos correos de alta de proveedor, lo detecte, o sea, el trigger, el disparador sea, hemos recibido un nuevo correo con un alta de un proveedor, hazlo. Y lo va a hacer de manera desatendida. Y mira, dar de alta un contacto no es nada, pero imaginad que tenemos que dar de alta 1000. Esto va a estar haciendo y por detrás lo va haciendo. ¿Vale? Estas capacidades del Computer Use se pueden integrar también dentro de Copilot Studio. Y precisamente de Copilot Studio van a hablar mis compañeros Alberto Camina, Cintia Quintana y Rafa Álvarez de toda la plataforma de agentes, desde Lite, Alfull y Azure. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Camina y voy a estar con mis dos compañeros, Cintia Quintana y Rafael Álvarez. Quizás un detalle, siempre que hemos presentado este tipo de cosas de agentes, intentamos hablar de las 3 nubes y, curiosamente, los 3 nos apellidábamos Álvarez en las otras ocasiones. Así que lo primero que hemos hecho es añadirle un nombre y tenemos a Cintia también, que también es Álvarez. Así que los 3 los vamos a poder hablar directamente. Y tenemos... Sí, creo que sí. Ya está, ¿no? Ahora. Vale. Y una de las cosas principales que vamos a poder ver es esto todo que acabamos de ver, esta teoría que nos acaba de enseñar, lo que nos acaba de enseñar Magda sobre los QA, los Computer User Agent. Es decir, esta es la parte muy de usuario. ¿Cómo vamos a poder llegar a algo más, quizás, intrincado en la parte de podernos hablar entre diferentes agentes, ¿de acuerdo? Y el poder estar de una manera abierta a la hora de
me da igual dónde crees el agente, me da igual lo que tengas detrás, el LLM, a la hora de poder integrarlo, podernos empezar a llamar entre nosotros, en poder hacer multiagentes y multiagentes en multiplataformas y con diferentes proveedores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es una demo, yo diría que es una demo simpática a la hora de poder hacerlo, ya veréis que tiene muchas cosas, en la cual vamos a empezar a construirlo con el Copilot Studio Lite. Vamos a pasar al Copilot Studio Full para darle más acciones, para ver multiagentes, para tener las capacidades de Computer Use Agent y que realice acciones directamente. Y lo vamos a maximizar directamente con la parte de iFoundry, ¿de acuerdo? De una manera vamos a darle algún superpoder más que no teníamos de primeras a la hora de poder hacerlo. Y dentro del mismo, una de las cosas que siempre digo es, oye, hacemos mucho hincapié en la parte de que Copilot es la IA el interface de la IA, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, independientemente de la herramienta que estoy utilizando, aparte de todas estas que estoy contando, tenemos el SDK, donde nos podemos traer cualquier tipo de terceros, ¿de acuerdo? Directamente a nuestro mismo interface. Y entre ellos hablarse. Puedo pedir un skill de Copilot Studio y que a partir del mismo me lo devuelva y de alguna manera que empecemos a generar esta capacidad de, bueno, que todos empecemos a trabajar de una manera conjunta para conseguir el objetivo que estamos buscando. Y el ejemplo de hoy va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar, yo soy no code, ella es low code y él es pro code, ¿de acuerdo? Para que quede claro a la hora de poder identificarnos. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo empezamos con la idea. Y esto es importante, porque yo voy a hacer de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, un usuario en el cual tiene la capacidad de acceder a su Copilot Studio Lite. Y nuestro agente se llama candidato ideal. ¿De acuerdo? Y de una manera sencilla voy a hacerme un pequeño agente que me ayude a mí, a cualquier compañero, a poder participar o poder formar parte o poder estar en una candidatura de un trabajo interno. ¿De acuerdo? Es decir, voy a ver cómo me puedes ayudar a mejorar mi currículum. ¿De acuerdo? Yo soy muy malo en esto y entonces a partir de ahí lo vamos a poder ver. Lo que voy a hacer es directamente, os voy a enseñar un poco cuáles son las ideas a la hora de configurarlo como usuario. Vuelvo a lo mismo, estamos en el interface de usuario, Copilot Studio Lite, en el cual le voy a dar un nombre, candidato ideal, le voy a dar una descripción, quedaros con la misma porque será la misma que va a utilizar luego Cintia cuando vayamos a la parte de Copilot Studio el completo, y le voy a dar una serie de instrucciones. Aparte de las instrucciones, por supuesto, vamos a tener un conocimiento. Bueno, me he ido a Harvard, que creo que son buenos en este tipo de cosas, para buscar un ejemplo de un currículum. Y una de las cosas nuevas que hemos añadido, no sé si os habéis fijado en esta parte de priorizar el conocimiento, porque siempre que creábamos agentes en la parte del Agent Builder, una de las cosas que nos llamaba la atención es que si yo le preguntaba cualquier cosa, me podía responder cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es decir, oye, ¿quién jugó el Madrid? Soy la persona que menos de fútbol, o sea, sabe del mundo entero, pero bueno, esto era una pregunta general. Y lo que veo es que mi agente no me responde directamente sobre ese conocimiento. Y sé que lo sabe, ¿de acuerdo? Pero lo que he dicho es, céntrate en el conocimiento que yo te he dado. No me interesa que cuando yo ponga a este agente a disposición del resto, responda a preguntas generales. No, no, no. Céntrate en lo que te he dado, que son unos currículums, el cómo hacer un currículum, el cómo rellenarlo, el cómo participar en el mismo. Y si se lo pregunto, como habéis visto, directamente a lo que es el chat, sabe responder perfectamente quién jugó el sábado pasado a la hora de poder hacerlo. Vemos cómo hemos añadido el conocimiento y una capacidad que es el Code Interpreter. Tiene un nombre curioso, Code Interpreter. Parece que es que entienda código. Realmente no solo lo entiende, sino que lo utiliza. ¿De acuerdo? Es decir, para cosas como genérame un archivo Word, que es el final de las instrucciones para tener mi currículum, lo que va a hacer es hacer código, ¿de acuerdo? En este caso va a utilizar Python para a través del mismo generarme ese fichero, ¿de acuerdo? Y de una manera relativamente sencilla el poder hacerlo. Y vamos a empezar. Y me dice, oye, ya he revisado el archivo que has subido, que es el ejemplo que hemos puesto por no utilizar un ejemplo real. Y le digo, sí, por supuesto, utiliza este como base, vamos a hacerlo. Me va a decir, oye, en base a lo que me has contado, busca o dame la descripción del trabajo al cual vas a aplicar. Y le digo, fenomenal, te doy una URL. Esa es una URL interna de Microsoft, ¿de acuerdo? El career de Microsoft. Y lo que me va a decir es, oye, no tengo acceso, ¿de acuerdo? Hay muchas URLs que son complejas, en las cuales lo vamos a poder hacer, y me toca hacerlo manualmente.
Me voy a ir a la URL, me voy a copiar la descripción y se lo voy a pegar. Pero esto que estamos haciendo y que podría parecer, Alberto, no sabes hacer agentes, luego con Copilot Studio, el completo, Cintia se va a crear un agente que lo que va a hacer es lo que nos ha enseñado Magda, que es que vaya a la web, que busque la descripción en base a lo que le he pedido y se descargue directamente la descripción y la utilice en el propio agente para hacerlo. Es decir, me está automatizando una idea que yo ya tenía al principio. Si mi agente no es capaz de hacerlo, le voy a dar a otro agente la capacidad para que se lo traiga y lo haga de manera automatizada, ¿de acuerdo? Y bueno, me genera mi currículum, estupendo, parece que he estudiado en Harvard y además sé de programación, es estupendo todo esto. Y no sé si os habéis fijado en el detalle, en el mismo era para una posición, pero tenía que ser German speaker, ¿de acuerdo? Mi alemán está un poco oxidado, pero le digo que sí, que tengo un B2 de alemán, que lo añada al currículum, porque yo creo que bueno, en unos días me puedo poner a recuperarlo. Y directamente lo que va a hacer es añadirlo a lo que es la generación del currículum y luego lo que vamos a ver es directamente cómo a través de ese skill, que era el Code Interpreter, va a generarme directamente a través de una función de Python el fichero Word para que lo pueda utilizar. Lo que pasa es que es verdad, si el fichero se llama candidato ideal, ideal, el currículum no me ha quedado, ¿de acuerdo? Deberé utilizar más herramientas para que de una manera me pueda añadir más capacidades y destaque. Y entre ellas, por ejemplo, una foto buena. Yo creo que aquí Rafa nos va a ayudar luego a que la foto encaje perfectamente con el currículum y de una manera podamos generarnos un fichero directamente en PDF con un buen currículum formado específicamente para esa posición y con la foto adaptada al mismo, ¿de acuerdo? Vais a ver que vamos a utilizar, según vayamos creciendo, estamos primero en la idea, la parte del usuario. Yo creo que esto es importante que todo el mundo tenga acceso a esto porque nos va a dar, como digo yo, ese pensamiento a la hora de qué puede hacer un agente, que lo pueda probar, que tenga esa idea inicial a la hora de poder hacerlo y que a partir de ahí podamos crecer hasta AI Foundry y más allá a la hora de poder hacerlo. Simplemente en el vídeo estaréis viendo que le he dicho, oye, genérame el archivo Word. Lo que está haciendo es un poco lo que comentaba Hurtado a la hora de hacer ese pensamiento, ¿de acuerdo? Lo que se está haciendo es ese análisis y lo que se está generando, perdonad que está en el siguiente vídeo, vale. Dale el play, sí. Creo que se ha quedado ahí. Ahora. Ahí está. Vale, está haciendo el análisis, simplemente lo vamos a ver, generará el fichero, me lo podré descargar y lo tengo hecho. Así que realmente me ha ahorrado mucho tiempo con lo que sería generar directamente toda esta parte, pero estoy seguro que lo vamos a poder maximizar de una manera mucho mayor a la hora de poder utilizar el resto de herramientas, ¿de acuerdo? Cintia, creo que te toca ahora ver cómo lo vamos a poder hacer todavía más espectacular. Así es. Como bien comentaba Alberto, aquí la idea, pues vamos haciendo diferentes agentes que nos van a permitir ser mucho más productivos. Aquí entiendo que todo el mundo ha buscado varias ofertas de trabajo. Normalmente no aplicas a un solo puesto y te cogen, ¿no? Bueno, el que haya tenido esa suerte, mi más profundo enhorabuena, pero no es lo que suele suceder, sino que estás constantemente buscando diferentes ofertas, diferentes empleos en diferentes sitios y aplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago que mi agente que me va a convertir en el candidato ideal escale? Pues reaprovechando el contenido o, digamos, las instrucciones que ya había hecho en mi anterior interfaz, pues ahora con Copilot Studio las vamos a reaprovechar desde la descripción hasta las instrucciones y además voy a poder escoger el modelo que necesito utilizar. Antes hablábamos de que justo ayer por la tarde desde Estados Unidos nos anunciábamos que además de los modelos de OpenAI íbamos a tener otros más disponibles. Qué pena que hayamos grabado el vídeo de la demo hace unos días porque si no lo traíamos aquí también. Y bueno, además de las instrucciones y la descripción, antes tanto Paco como David nos decían que estos agentes pues, pasan de ser auténticos becarios a consultores juniors, incluso seniors, sí. Pero a todo el mundo hay que darle una serie de descripciones, una serie de instrucciones para que sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego también conocimiento, es decir, de dónde van a sacar los datos, a dónde se tienen que conectar, y esto va desde archivos hasta páginas web, incluyendo también bases de datos para que se conecten. Marta nos enseñaba también cómo podíamos dar de alta a nuevos clientes o proveedores, pues que se conecten a las bases de datos donde están ese conocimiento. Y luego además
hablábamos de agentes autónomos, es decir, que no solamente esté este agente cuando yo hablo con él a través de una interfaz de chat, sino que sea capaz de desencadenarse solo. Por ejemplo, pues oye, yo me suscribo a alertas de empleo a diferentes empresas, pues cada vez que me llega un correo con esa nueva alerta de empleo, que sea capaz de coger ese correo, los datos que hay en él, para ir personalizando cada una de esas ofertas. Hablamos de multiagente, o sea, estamos viendo que os estamos dando una flexibilidad para crearos agentes para todo tipo de herramientas y conocimientos, con lo cual lo interesante, sobre todo para casos de uso que son o que impactan a diferentes departamentos, es que esos agentes se puedan comunicar entre sí y cómo cada agente que va a ser experto en un proceso puede llamar a otro agente, como mismo a día de hoy, pues yo le escribo a Alberto cuando quiero saber algo específico de Copilot para M365, ¿no? Pues cómo ellos también van a poder interactuar entre sí. Hagamos un poco de zoom en el tema de herramientas. ¿Qué herramientas le voy a poder dar a mi agente para que escale, para que sea autónomo? Vamos desde prompts personalizados, es decir, yo le voy a dar instrucciones muy específicas de cómo yo quiero que este agente me redacte o me cree ese formato o ese documento Word, ¿vale? Y, por supuesto, el Copilot del Copilot. Antes Magna nos decía, bueno, yo quiero que me pregunte cómo van a ser esas instrucciones personalizadas. Pues aquí tampoco tengo que pensar cómo yo quiero ese CV, sino que directamente le digo cómo yo lo quiero y ya es capaz de generarme todas las instrucciones. ¿Qué voy a tener de entrada? Pues un CV inicial y luego la descripción de la oferta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que también con la flexibilidad de poder elegir qué modelo quiero utilizar para poder hacer este documento o este nuevo CV personalizado que me va a hacer el candidato ideal, ¿vale? Pues me va a generar una respuesta completa con cada uno de los datos que yo le he dicho que tiene que modificar en este documento, ¿vale? Otras herramientas, flujos, conectores personalizados, APIs. Hablamos también del uso del computador, por decirlo de alguna manera, una traducción bastante cutre como la que veíamos antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a utilizar es decirle a este agente que sea capaz de entrar en la página de Microsoft donde se publican los diferentes puestos de trabajo y aquí fijaros, las instrucciones que le doy son bastante básicas. Oye, ve a este sitio, busca esta información según los datos que yo te doy, coge la descripción del primer puesto y luego devuélvelo. Así de sencillo. ¿Cuánta gente no le habrán dado estas instrucciones y no lo habrá hecho tan bien, ¿no? Ahora veamos cómo lo hace todo. Aquí yo en ningún momento he creado ningún flujo diciéndole cómo tiene que concatenar cada una de estas herramientas. No le he dicho qué paso a paso tiene que hacer, sino que haciendo uso del modelo generativo que tiene por detrás, pues va a saber orquestar cada una de estas soluciones. Veámoslo en acción. Le digo, busca una oferta de trabajo con el rol de Sales Specialist en Microsoft, ¿vale? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a empezar a pensar por un inicio y va a decir, vale, pues para poder buscar la oferta voy a hacer uso del navegador y voy a empezar a buscar la información que me ha pedido con las instrucciones básicas que veíamos antes. ¿Qué va a hacer? Abre el navegador, accede a la URL, nos va mostrando qué razonamiento está teniendo por detrás para que nosotros vayamos validando, vale, ok, esto en un principio me cuadra y luego, a medida que va interactuando con el navegador web, va poniendo cada uno de los datos que yo le he dicho, en este caso el tipo de rol y el país. Algo interesante, que a medida que íbamos creando la demostración, que me pareció súper curioso, la web donde se publican las carreras de micro está en inglés. Y yo le he dicho que busque en España. Y aquí lo curioso que ha hecho es que ha intentado buscar por España y ha visto que no le ha salido ningún resultado. Y él mismo ha dicho, vale, pues en vez de buscar por España, voy a buscar por Spain. Y él solo ha cambiado el idioma, por así decirlo, del país para poder filtrar cada una de estas opciones. Vale. Pues una vez que haya filtrado con los puestos y roles que hay en España, ¿vale? Me coge el primero de la lista, que en este caso, como bien nos mostraba Alberto antes, era un rol que tiene su descripción con una serie de requisitos para el puesto que le estaba diciendo yo y bueno, que además habla alemán. Yo de alemán tengo un A1, no es un B2 tan avanzado como el de Alberto, pero bueno, yo creo que con eso nos puede valer. Luego que tiene toda esta información,
Veíamos antes cómo yo me había creado un prompt o una instrucción personalizada para decir, vale, con esta descripción de la oferta, genérame este archivo, ¿no? Pues directamente yo le paso el CV y él ya lo coge como entrada para poder llamar a mi prompt, me descarga el archivo, me lo genera para yo poderlo utilizar y luego finalmente, ¿vale? Que aquí es lo interesante, como bien decía, aplicamos a cientos de ofertas en diferentes sitios en todo momento, Cintia, con lo cual... Un momento, una cosa muy interesante del QA, que estamos utilizando una máquina de Windows 365 para poder utilizar ese navegador, pero imaginaros que tenéis un aplicativo propio, ¿de acuerdo? En el cual vosotros tenéis que utilizar vuestra propia máquina virtual personalizada donde tener que hacer ese QA, ¿de acuerdo? Porque en este caso estamos utilizando un browser directamente, pero imaginaros que tenéis ese CRM que generasteis o esa maravillosa aplicación de Visual Basic que seguís utilizando para dar de alta algún tipo de trabajo. Oye, que lo haga él automáticamente, instalo la máquina, la pongo hosteada y directamente que lo pueda manejar. Aquí nada, último inciso, una vez que tenga yo ya mi currículum generado, ¿vale? Yo quiero tener un seguimiento de estas ofertas de empleo a las cuales voy aplicando. Pues yo tengo un agente personalizado que ya sabe qué hacer cada vez que yo aplico con una oferta. Pues como entre agentes, ellos se van hablando y van llamándose a medida que lo necesitan. Y ya al finalizar, pues me dice que si también quiere que me haga una carta de presentación, y digo, no te pases, ya con el CV está bien, hasta aquí ha llegado todo. Y ya finalmente terminamos la conversación. ¿Cuál es el resultado? Pues antes tenía un currículum pues con una serie de descripciones, que era el último que tenía actualizado, y vamos a tener ahora pues algo mucho más aterrizado, con un resumen más propio según las palabras claves, lo típico de los sistemas que utilizan los recursos humanos para poder descartarte a la primera con el correo automático, pues cómo podemos bypassear eso para que nos llegue directamente, pues por lo menos que nos consideren y tener una primera entrevista con una persona, ¿no? Y ahora, Rafa, ¿cómo podemos hacer esto mucho más divertido utilizando pues aquellos modelos más complejos que no están directamente en Copilot Studio? Gracias, Cintia. Pues sí, creemos que le faltaba algo de color al currículum. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no ponerlo, acompañarlo con una foto? Es verdad que hoy en día cada vez se lleva menos, pero pensábamos que en ese ejercicio de extensibilidad del que hablaba Paco esta mañana, pues podríamos incorporar una serie de modelos de AI Foundry para extender esas funcionalidades. Y concretamente, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Los modelos de Black Forest Labs. Black Forest Labs es un partner del que ya han pasado algunos meses y que nos permite tener sus modelos en Azure AI Foundry. Y además, como veréis después, son modelos que se consumen exactamente igual que cualquier otro modelo como los de OpenAI tradicionales. ¿Por qué los modelos de Black Forest Labs y por qué concretamente Flux Context? Principalmente por la consistencia. Lo veréis ahora en unos minutos. Black Forest Labs y con sus modelos, concretamente Flux Context, lo que nos va a permitir es que nosotros le subamos una imagen, le demos unas instrucciones y mantenga la consistencia de toda la imagen y solo cambie aquellas cosas que queramos. Y además es muy importante también, porque es capaz de mantener estilos. Es decir, veréis que voy a pasar dos ejemplos. Además, como buen pro code, me voy a tirar a la piscina y lo voy a hacer en tiempo real, así que veremos qué es lo que sale y bueno, pues veremos qué es lo que vamos a obtener. Voy a pasar a ello para enseñároslo cómo está montado esto. Si me sujetas esto, por favor. Ay, sí, vale. Entonces, vamos a ello. Ok. Lo primero que os quiero enseñar son las colecciones de modelos. Entonces, bueno, como veis, aquí lo que he elegido son un modelo que es image to image. Image es, básicamente, le pasas una imagen y este tipo de modelos, los dos que tenemos actualmente, son capaces de modificar esa imagen manteniendo la consistencia. Concretamente, el que vamos a utilizar es Flux Context Pro, que, como digo, es un modelo que se consume exactamente como cualquier otro modelo de Azure OpenAI que hayáis utilizado. Si os fijáis, las formas de desplegarlo son exactamente iguales, incluso puedo customizar el número de tokens. Esto es una ventaja respecto a hace unos meses en el que los modelos externos tenían que pasar por un proceso de marketplace y bueno, era un poco más farragoso. Ahora todos los modelos que estén directamente con esta descripción de Direct from Azure
pueden ser consumidos como un modelo de Azure OpenAI y bueno, pues tenemos bastantes como estos, ¿no? Concretamente, bueno, pues simplemente para que veáis que lo tengo por aquí, el modelo que voy a utilizar es este, que ya lo tengo desplegado y es exactamente igual que cualquier otra gestión de modelos que tuvierais en Azure. ¿Y cómo hemos hecho esto? Bueno, pues siguiendo con Candidato Ideal, hablaba Cintia antes de, oye, vamos a utilizar herramientas. Y entre las herramientas que contaba, teníamos los flujos, teníamos otros agentes. Bueno, pues los flujos es precisamente una de las herramientas que hemos planteado para utilizar un modelo. Y os plantearéis, ¿cuánto cuesta de verdad utilizar un modelo de Azure OpenAI en Copilot Studio a nivel de implementación? Bueno, pues el flujo, como veréis, tiene la cantidad de pasos que os voy a enseñar ahora, que además lo hicieron bastante complejo, puesto que, como veis, el propio flujo genera los dos primeros y solo han hecho falta 3 pasos más para utilizar este modelo. Nada más, una llamada HTTP, obtener la respuesta y generar la imagen de destino. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues la verdad es que cuando hicimos esto inicialmente, contamos con Antonio, y vas a ser nuestro protagonista inesperado de esta demo. Pero bueno, hemos pensado, no hombre, no le hemos avisado, me la voy a jugar y voy a ser yo el protagonista. Y veremos qué es lo que sale. Entonces, hace unos minutos, en una sala que tenemos aquí al fondo, pues he hecho esta foto, este selfie. Y como la oferta, no sé si os habéis fijado, era de un specialist y los arquitectos como yo, que solemos ser muy pro-code y solemos vestir de forma bastante casual, dije, bueno, pues si tuviera que aplicar a la oferta, ¿cómo me vestiría? Bueno, pues voy a decirle que quiero vestirme as an executive, o sea, que me quiero vestir como un ejecutivo y fijaros lo que le voy a decir. Cross arms. Veremos qué es lo que ocurre. Esta, como os decía, era una foto que tenía esta mañana, que he hecho esta mañana. Veremos si no falla el efecto demo. Y lo que le estoy pidiendo además es que me cruce los brazos, para que veáis la consistencia de la que hablaba de estos modelos y por qué es importante, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Vais a ver que incluso ahora, en otra prueba, si no me deja más, lo que haremos es, básicamente, pedirle que nos cambie el estilo o que sea capaz de, bueno, generar un nuevo estilo y bueno, pues básicamente veremos y... La espera ha valido la pena, que sé que somos los que Yo estamos creo que antes del la café. espera ha valido la pena y bueno, pues aquí tenéis una foto. Para que, en definitiva, nosotros le demos un poco más de color a ese currículum inicial que planteábamos y el resultado final pueda ser algo como lo que estáis viendo ahora. Y esto es lo que os queríamos enseñar en un proceso de integración completa entre las 3 soluciones. Hemos empezado hablando por el Lite, lo hemos construido con Copilot Studio o lo hemos incrementado y lo hemos maximizado o lo hemos extendido, como decía Paco esta mañana. Y todo esto desde el mismo interface, ¿de acuerdo? Es decir, la persona, el usuario final que utilizará esta gente se enfrenta directamente desde su M365 Copilot, como hace normalmente, ¿de acuerdo? Es decir, le va a pasar o le va a decir que busque las ofertas y directamente lo va a poder hacer. Es impresionante la demo, impresionante ver a una persona de ProCode utilizar Copilot Studio. Nos ha costado, o sea, que no está nada mal. Así que si él puede, podéis todos. Esto es impresionante. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado.